Estudiantes, bienvenidos a una de las últimas sesiones de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Hoy veremos el trabajo final que deben de entregar este viernes. Durante el primer parcial ustedes hicieron un reporte de investigación. Ese es el trabajo que retomaremos, terminaremos y ustedes entregarán el próximo viernes. En su trabajo actualmente tienen una portada, tienen introducción, tienen metodología, resultados, conclusiones y referencias. Le vamos a aumentar una sección más que va a ser el marco teórico y a los resultados le vamos a aumentar las gráficas para hacerlo más detallado. En la portada ustedes tienen el nombre de la escuela, el título del trabajo, el nombre completo y correcto de cada uno de ustedes los autores, el grado, grupo con especialidad y su turno. Lo que deben de actualizar es el mes y año de creación, ya que ahora en vez de decir octubre 2020 dirá diciembre 2020, ya que es cuando lo están terminando. La introducción queda prácticamente igual, es media cuartilla donde ustedes redactan en tercera persona, al igual que en todo el trabajo. Es decir, como si fuera alguien más quien está escribiendo o relatando el trabajo que ustedes hicieron. En vez de decir, nosotros investigamos, nosotros creemos, nosotros pensamos, escribirán en la presente investigación, se cree que, se llegó a la conclusión que, etc. En la introducción, específicamente es donde ustedes presentan el tema y mencionan de qué va a tratar el trabajo. Recuerden que la metodología es la siguiente. Su trabajo es documental porque investigaron en los documentos del INEGI. Y en esta segunda fase también consultarán otros documentos. Cuando veamos el marco teórico lo comprenderemos mejor. Es cuantitativa porque se están fijando en los datos contables, es decir, en las cantidades de personas, en los porcentajes de la población, todo en cantidades. Es deductivo porque va de lo general a lo particular, de lo general de la población mexicana a lo particular de la población que ustedes consideraron como población en riesgo. A partir de aquí deben de hacer un párrafo introductorio para cada una de las partes. Esta parte de metodología, la parte de resultados, la parte de conclusiones, la parte del marco teórico. Por ejemplo, en este apartado se describe la metodología empleada en la presente investigación. Como vimos en el primer parcial, el marco teórico es donde se redacta toda la información que hasta el momento se ha descubierto y que está en la literatura. Es decir, se hace referencia a las demás investigaciones que se han hecho hasta el momento sobre el tema que nosotros estamos investigando. Se parafrasea, es decir, que con tus propias palabras vas a decir qué ya se ha investigado sobre el tema. Y también se referencia, es decir, que en tus referencias vas a poner de dónde sacaste esa información, qué otras investigaciones consultaste. Veamos un ejemplo de parafraseado. Este estudio se llama Conocimientos, Actitudes y Comportamientos Sexuales de Riesgo en Estudiantes Universitarios Costarricenses de Educación. Aquí tenemos a los autores: Noelia Fernández Rouco, Manuel Arturo Fallas Vargas, José Antonio García Martínez, y se realizó, o más bien se aceptó en noviembre del 2018 y esa es la fecha más reciente que se tiene. Es decir, que estos autores en abril del 2018 mandan este artículo a la revista y la revista la acepta en noviembre del 2018. Con esos datos, teniéndolos en cuenta, vamos a ver que hay una parte de este artículo donde dice lo siguiente: en este sentido, es necesario plantear acciones de promoción de la sexualidad saludable. Parafraseado quedaría: Fernández Rouco, Fallas Vargas y García Martínez, 2018 entre paréntesis,
aseguran que es importante esforzarse en acciones para promocionar una sexualidad saludable. No digo con las mismas palabras exactamente lo que los autores dicen, pero sí, con mis propias palabras, digo lo que ellos dicen, conservando el sentido y la intención de ellos. Eso es parafrasear. Y el estilo se puede ir cambiando. Por ejemplo, es importante esforzarse en acciones para promocionar una sexualidad saludable. Y al final, entre paréntesis, poner Fernández Rouco, Fallas Vargas y García Márquez 2018. Otro ejemplo podría ser Fernández Rouco, Fallas Vargas y García Martínez en el 2018 aseguraron que es importante esforzarse en acciones para promocionar una sexualidad saludable. Pueden fijarse en los dos ejemplos que les envié por PDF en cómo los autores van intercambiando y van jugando con estos estilos de redacción para no siempre poner primero a los autores, entre paréntesis el año de publicación y al final lo que se está parafraseando. Y que no resulte cansado al momento de leer el artículo científico. También se referencia. Usemos este mismo ejemplo. La referencia quedaría así. Fernández Rouco, N. Fallas Vargas, M. y García Martínez, J. entre paréntesis noviembre 2018. El nombre del artículo en cursivas, conocimientos, actitudes y comportamientos sexuales de riesgo en estudiantes universitarios costarricenses de educación. El nombre de la revista, Suma Psicológica UST, el volumen y número de la revista, entre paréntesis, 15, entre paréntesis, 2, la página donde inicia y la página donde termina el artículo científico, de la 145 a la 153. Todos esos datos los encontramos en la revista. Aquí está el título del artículo, aquí el nombre de los autores, aquí la fecha y aquí el nombre de la revista, el volumen de la revista y el número de la revista. Incluso nos da el número de página de inicio y de final. Datos que también podemos constatar por nosotros mismos viendo la página donde inicia y el número de la página donde termina. Esto ya que al ser una revista hay varios artículos de este tipo en la misma revista. Para el marco teórico les sugiero estos 3 tópicos. El primer subtema sería poblaciones vulnerables en el mundo, para después ser poblaciones vulnerables en México y por último poblaciones vulnerables en Yucatán. De esta manera, definen ustedes qué son las poblaciones vulnerables en el mundo, cuáles son en México y cuáles son en Yucatán. Y se justifica la conclusión de ustedes donde dice que cierta población la consideran ustedes como población vulnerable. Esto puede variar. Por ejemplo, si ustedes están concluyendo que se deben de realizar acciones para mejorar la economía de las personas, entonces su marco teórico debe de hablar sobre la pobreza. Factores que influyen en la pobreza, estrategias que han resultado exitosas para combatir la pobreza, qué acciones se están llevando actualmente a cabo en México o en Yucatán para combatir la pobreza, etc. También pueden analizar qué está diciendo la literatura actualmente sobre la pandemia. Por ejemplo, cómo la pandemia va a perjudicar más a estas poblaciones vulnerables. En los resultados, ustedes tienen la tabla que investigaron en el INEGI. Ahora lo que harán es hacer una gráfica de barras por cada dato de esa tabla. Y deben de poner
el número de la tabla o de la gráfica. Deben de nombrar a su tabla y a sus gráficas. Van a presentar la tabla que ya tienen y además hacer las gráficas de barras. Y abajo de cada tabla y de cada gráfica deben hacer una descripción por escrito, eso significa en prosa, de lo que se está diciendo en cada una de las gráficas. Veamos este ejemplo. Aquí está la tabla 1, ese es el número de la tabla. Y se llama análisis de correlación de Pearson entre la variable independiente y la variable dependiente. De esa manera ustedes también van a nombrar a su tabla, solo tienen una. Tabla 1, datos sociodemográficos de México y de Yucatán, por ejemplo. Así la pueden nombrar. De igual manera, sus gráficas de barras. Gráfica 1, población de la tercera edad en México y en Yucatán, por ejemplo. Entonces la nombran, gráfica 1, y le ponen nombre. Ponen la gráfica y abajo de la gráfica un texto donde describa lo que se muestra en la gráfica. Y así con cada una de las gráficas. La enumeran, le ponen nombre y la describen. La enumeran, le ponen nombre y la describen. Pueden usar una gráfica de este estilo para poner los datos tanto de 1960 como del 2010 y de México como de Yucatán. Por ejemplo, estos dos colores podrían representar los datos de adultos mayores en 1960 y los datos de adultos mayores en 2010 en toda la República Mexicana. Y estas dos podrían representar el número de adultos mayores en 1960 y el número de adultos mayores en el 2010, pero en el estado de Yucatán. La conclusión también quedaría igual, es las conclusiones a las que ustedes ya llegaron sobre su población vulnerable y lo que se debería de hacer para mejorar sus vidas. Y les recuerdo que las referencias deben de ser en formato APA. Por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, 2013, Perfil Sociodemográfico de Adultos Mayores, México, INEGI, porque ya al no ser un libro, sino ser una institución, pues el INEGI funge como sería una editorial. Disponible y la URL donde está el artículo o la estadística que ustedes consultaron. También deben de incluir los artículos científicos que utilizaron para hacer su marco teórico. Les deseo mucho éxito, sé que ustedes pueden.